Saludos, bendiciones. Con ustedes el pastor Bailey en un programa más de Perspectiva Cristiana. Estoy acompañado por los esposos Olivares. Dios te bendiga, Jenny y José. Bendición, pastor José. Bendiciones a todos los amigos que nos ven una vez más aquí en Perspectiva Cristiana. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, Jenny. Bendiciones a todos los que están con nosotros en esta nueva transmisión. Hace algunos días salió la noticia que fue un revuelo a nivel mundial y la noticia trataba acerca de la manifestación del Papa Francisco a favor de una especie de unión civil entre los homosexuales. Eso caldeó las redes sociales con opiniones a favor y en contra. Y nosotros hoy quisimos hacer un programa en este escenario que nosotros tenemos siempre con ustedes acerca de esa declaración y cuál es la posición bíblica al respecto. Yo creo que todos deben estar conscientes de que a nosotros nos interesa siempre la opinión bíblica, es decir, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es la posición de Dios al respecto? Y debo decir que siempre la posición de Dios está en su palabra. Cuando alguien quiere saber cómo Dios piensa, cómo Dios siente o en qué dirección Dios va, la gente sencillamente tiene que ir a la palabra de Dios. En ese sentido, lo primero que yo quisiera decir sobre esa declaración es que primero el Papa no se manifestó a favor del matrimonio gay. Creo que eso es algo que los medios trataron como de manipular, y el Monseñor Ulloa el domingo lo dijo en una de sus homilías. Él dijo que las palabras fueron sacadas de contexto para manipular. El Papa jamás habló de matrimonio gay, aunque ellos siempre han hablado sobre una especie de figura legal que les permita a los homosexuales que vivan juntos poder obtener herencia, cuestiones de seguros y cosas como esas. Entonces creo que lo primero que debemos decir es eso. Tanto la Iglesia de Jesucristo como la Iglesia Católica mantienen su posición de negarse al matrimonio homosexual. Eso es bien importante. Número 2, otra cosa que quiero decir sobre esto es que el Papa no es Dios. Nosotros, cuando el Papa dio su declaración, nosotros pusimos un hashtag y diciéndole a todo el mundo que el Papa no es Dios. Al final del camino, el Papa es un hombre que dice representar a la Iglesia Católica. Ellos dicen que representan a Pedro, pero no necesita representante aquí. Nosotros representamos a Jesucristo realmente. Pero hay que establecer que el Papa no es Dios. 3, las inclinaciones, yo diría que las inclinaciones de índole política del Papa, todo el mundo sabe que, bueno, si no todo el mundo lo sabe, sepan, ¿no?, que el Papa Francisco es un hombre que es más inclinado hacia la izquierda, hablando en el aspecto ideológico. Está inclinado más al comunismo, a esas tendencias, y es la izquierda la que en el mundo está impulsando políticas a favor del matrimonio homosexual, políticas a favor del aborto, políticas a favor de la legalización de drogas y cosas como esta. El Papa es un hombre de izquierda. Y lo último que quiero decir para que ustedes puedan participar es que a nadie le es oculto tampoco saber que dentro del liderazgo de la Iglesia Católica, dentro de los cardenales, hay un ala que la prensa ha calificado de homosexual. O sea, dentro yo no sé cómo se le llama ese grupo de autoridades, de cardenales que están en Roma, hay un grupo que son de tendencia e inclinación abiertamente homosexual. Por algo sacaron al Papa, ¿cómo se llamaba el Papa? A Benedicto. Por algo sacaron a Benedicto, que era un hombre más radical, era un hombre de inclinaciones hacia la familia un poco más fuerte. Y lo jubilaron. Yo creo que Benedicto todavía está vivo y está entero y está hablando. Así que yo quería hacerle esta introducción a ustedes para poder entonces hablar al respecto.
Sí, la verdad, pastor, que cuando vi todas esas noticias de las redes sociales, la gente de verdad quedó alarmada, quedó comentando, pero nosotros tenemos que estar bien claros los cristianos que nuestro manual de vida es la Biblia, nuestro manual de vida es la Biblia y Dios en su palabra dejó bien establecido claramente lo que es un matrimonio y de esa misma forma el matrimonio da origen a la familia. Independientemente si nosotros estamos en contra de todo lo que va contra la palabra de Dios. Y tenemos que estar claros que no importa quién diga qué, porque ya lo que Dios quería que se dijera, se dijo en la palabra y no podemos cambiar nada de la palabra del Señor. Y sabemos que estar a favor de estos grupos o de esta unión de homosexuales es ir como contra el diseño hermoso del matrimonio y para mí también el diseño de la familia. El diseño de la familia. Y la verdad es que creo que estamos viviendo tiempos muy cruciales para la iglesia y es cuanto más necesitamos permanecer en el Señor, permanecer en nuestra fe. Y no solo permanecer nosotros, sino también manifestar nuestra postura, nuestra opinión, porque hay mucha neutralidad en el cristianismo. Aunque la palabra del Señor sea dura, es lo que necesitan escuchar. Y si el Señor Jesús no suavizó su mensaje y su mensaje era duro porque era lo que la gente necesitaba, la iglesia tiene que mantener esa postura. Necesitamos dejar la neutralidad y manifestar lo que la Biblia enseña, decir como Dios estableció acerca de la práctica de los homosexuales. Me gusta, pastor, lo que usted dijo de aclarar esa parte, porque lo que se vendió en las redes sociales y en los medios de comunicación acerca de lo que dijo la autoridad, pues dentro del catolicismo, de promover esta ley o de que había que hacerse una ley de convivencia civil, lo que muchos cristianos también entendieron, incluyendo a los evangélicos, muchos entendieron eso, era que el Papa estaba a favor. Pero bien, usted hace pues una aclaración de lo que una autoridad dentro de nuestra nación como el Monseñor pues aclara, de que mantienen su posición de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que es el modelo entonces bíblico. Y pues es bien importante también esa parte. Uno tiene que ubicarse en una posición, independientemente de lo que el Papa establezca, o esa es su posición, nosotros nos agarramos de la posición que está en la palabra de Dios, y ninguna posición, ningún pensamiento humano, ninguna conducta humana puede cambiar lo que ya está escrito, lo que ya está establecido por el Señor. Cuando yo vi la declaración, lo único que yo pensé realmente es en el recurso de inconstitucionalidad que aparece ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia. Aquí en Panamá hay un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo del Código de la Familia, si no me equivoco, no estoy 100% seguro, pero creo que es el artículo 26, que están demandando, donde dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces yo me decía, en estos momentos en que los magistrados están considerando este asunto, que venga una clase de declaraciones como esta puede influir en el estado de ánimo de los magistrados para ceder a las presiones que hacen estos grupos minoritarios. Pero, insisto, y yo debo felicitar al Monseñor Ulloa por mantener una actitud en esa dirección firme y radical a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Inclusive, me gustó cuando él dijo que el matrimonio entre un hombre y una mujer es anterior al cristianismo. Y eso es una verdad que es también absoluta. Antes de que existiera cristianismo, e inclusive antes de que hubiera judaísmo, ya existía la figura del matrimonio y siempre fue entre un hombre y una mujer. Jamás el matrimonio fue entre dos hombres o entre dos mujeres. Nunca fue así. Entonces, yo hablo esto, la gente dirá, bueno, los católicos apoyando, los evangélicos apoyando a los católicos. Nosotros no distanciamos mucho con la Iglesia Católica de doctrinas. Ellos creen en Dios y nosotros también. Ellos creen que Jesucristo es el Salvador y nosotros también lo creemos. Ellos creen en el Espíritu Santo y nosotros también lo creemos. Y nosotros estamos para apoyar las cosas que son bien dichas, y necesitamos alzar la voz porque yo observo un ataque despiadado del grupo
homosexual, el grupo LGTB, en contra del Monseñor, sencillamente por él mantener la postura sobre lo que es normal y lo que es natural. Entonces hay un ataque despiadado, lo están acusando, están señalando a otros sacerdotes, están hablando de corrupción y de todo, con el único ánimo de lograr que este líder católico, que este líder de la Iglesia Católica ceda a sus pretensiones. En ese sentido, nosotros apoyamos al líder de la Iglesia Católica en Panamá y le damos nuestros apoyos públicos para que la gente sepa y entienda que la mayoría de los panameños pensamos así. Este es un tema que, mire, en el mundo entero, incluyendo los países donde se ha aprobado la unión homosexual, la unión legal o el matrimonio homosexual, la mayoría está en contra. La mayoría está en contra y es una minoría la que impone, porque lo que hacen es obligarte a aceptar algo que tú sabes que está mal, algo que tú sabes que no es normal, y te obligan a aceptarlo y a callarte la boca, porque en las naciones en donde establecen esto, si tú hablas en contra, también hay penas económicas y hay penas hasta de prisión. Entonces, nosotros sí debemos apoyarlo para que él no sienta que está solo, porque no lo está. La gran mayoría de los panameños y panameñas estamos en contra del matrimonio homosexual. Que ellos le van a inventar una ley para que ellos puedan, bueno, ese problema no es tanto nuestro. El problema nuestro es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es la diferencia, se estará preguntando alguien, entre hacer una ley de convivencia de parejas del mismo sexo o aprobar el matrimonio homosexual? ¿Sabe cuál es la diferencia? Los hijos. La diferencia está en los hijos, porque en el momento en que se apruebe que existe la figura de matrimonio entre personas homosexuales, ellos entonces van a reclamar derechos. Si nosotros somos matrimonios, los matrimonios deben tener hijos. Fíjese usted que ellos mismos entienden esto y entonces comienzan a reclamar derechos de adopción. Y ahí es donde radica la trampa de ellos y por eso la manipulación de los términos. Porque al final del camino ellos quieren ir siempre tratando de obtener las ventajas que tiene el matrimonio que es común o el matrimonio que es normal. Sí, porque cuando nosotros vemos las campañas que ellos realizan, ellos no promueven esa unión civil, ese derecho. Ellos lo que exigen, el derecho que ellos piden, es que ellos no sean discriminados, y por eso quieren ser tratados como las parejas heterosexuales. Ellos exigen matrimonio igualitario. Ellos le llaman matrimonio igualitario, que bien desde esta mesa nosotros hemos dicho que es un matrimonio homosexual, un matrimonio gay. Ellos no pelean es que por la unión civil. Usted ve que sus redes sociales, su hashtag es matrimonio igualitario. Por eso, porque su finalidad, pastor, es la adopción en un futuro de los niños. Pero nosotros por eso tenemos que mantenernos, y de la misma forma como ellos usan las redes sociales para promover la opinión de pequeños grupos, porque la verdad que son la minoría los que piensan así. Entonces las personas, al ver que tanto repiten una mentira, la gente lo va como aceptando, asimilando. Pero ¿por qué? Porque muchos de los que tenemos la verdad callamos. Y por eso, para eso es este programa, para motivarlos a ustedes a hablar, a repetir lo que la palabra de Dios establece, porque ellos han sido bien claros, la comunidad LGTBI, que ellos se sienten discriminados, que ellos quieren ser tratados igual que las parejas heterosexuales. O sea, ellos han manifestado cuáles son sus verdaderos intereses, que se les permita adoptar a niños. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos los comentarios que sí, hay padres que abandonan a sus hijos, que no se criaron con sus hijos y que son parejas heterosexuales y todo aquello. Entonces ellos sí, su fin es el matrimonio y tener una familia como tal. Bueno, este punto es importante que quede claro, porque la mayoría ha satanizado también, pastor, estos términos de la unión civil. Pero aquí, como bien usted lo ha dicho, aquí está la clave en lo que es derecho. Ellos nunca han exigido, usted nunca los va a ver peleando a ellos: yo quiero una unión civil, yo quiero un matrimonio igualitario. O sea, yo quiero lo mismo que puede hacer el matrimonio heterosexual, todos los derechos que hay en un matrimonio heterosexual, pero que ellos no pueden llegar a producir un prole, una hijo, por lo tal no pueden tener ese derecho.
Ahora, volviendo a las declaraciones del Papa. Nosotros a veces decimos cosas que chocan, que molestan, pero que son verdad. Cuando nosotros decimos que el Papa no es Dios, es porque en el efecto no es Dios. El Papa es un hombre que comete errores. E independientemente de las encíclicas papales que ellos puedan establecer, las encíclicas papales son documentos que establecen los argumentos que hace el jerarca de la Iglesia Católica. Pero ellos no son infalibles como algunos lo pretenden ser, porque infalible solo es Dios. El único que no se equivoca solo es Dios. El único que no peca solo es Dios. Entonces nosotros necesitamos entender esto. 1, 2. Yo tengo que traer la cuestión bíblica también, y nosotros necesitamos prepararnos para el peor siempre los escenarios. Cuando nosotros leemos la Biblia, Jesucristo establece que los días previos a su venida, Él establece los rasgos de cómo serán esos días. Él dice, serán como los días de Noé. Y cuando usted busca en la Biblia cómo eran los días de Noé eran días de violencia. Había violencia sobre la tierra, tanto que a Dios le pesó en su corazón haber hecho el hombre. Pero el Señor dijo, será también como los días de Lot. Y cuando buscamos entonces los días de Lot, entonces descubrimos que en Sodoma y Gomorra el homosexualismo estaba ahí en la sociedad. Y no solo eso, José, sino que era una cosa pública. Ellos lo hacían públicamente, desde el menor hasta el mayor. Fueron y dijeron a Lot, saca a los hombres, queremos conocerlos, queremos acostarnos con ellos. Era una cuestión pública. Bueno, eso es exactamente lo que viene durante los días previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos estar preparados para entenderlo. El hecho de que el Señor haya hecho que serán como esos días no significa que nosotros tengamos que aceptar esos días. Creo que ahí es donde algunos creyentes, porque un hermano dice, pero si ya la Biblia dice eso, entonces ¿qué vamos a hacer? No, nosotros tenemos que llamar bueno a lo bueno y a lo malo llamarle malo. La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Y la posición o la cuestión homosexual es satánico. Cuando uno dice esto, entonces te bloquean, pero realmente es contra Dios. Y va contra la naturaleza del mismo hombre o de la misma mujer. Yo me sorprendo de que algunos miembros del grupo, para defender la unión de ellos, nos hablen de que los animales también, de que hay animales que practican el homosexualismo. Y yo, que nosotros no somos animales. La gente no puede entender que un hombre, que un animal es irracional. Generalmente los animales son irracionales, y como son irracionales, hacen cosas irracionales. Y que no está la imagen de Dios, no está en el animal. La imagen de Dios no está en el animal. Pienso, pastor, también eso que usted acaba de decir, de que en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, sería como en los días de Lot, obviamente en los días de Sodoma y Gomorra, que ya se había perdido esa sensibilidad de salir o hacer cosas delante de otras personas públicamente, porque ahora nosotros escuchamos una frase de que salte del closet, como eso. O sea, hubo un periodo en el que muchas personas lo vivían, pero lo vivían oculto. Se salieron del closet. Pero ya se salieron, o sea. Y Dios lo metió de nuevo. Eso es lo que ha ocurrido en este momento. Amén, amén. La verdad es que sí, de verdad que hay que pararse en la brecha, porque estamos viviendo los últimos tiempos y mucha gente, a veces es triste escuchar a cristianos decir que algo así como esto, bueno, ya estos son los últimos tiempos, ya eso está profetizado y no podemos aceptarlo, no vamos para mejor, esto va para peor, pero Dios nos va a demandar. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos la luz en la tierra. Tenemos una misión como cristianos y como iglesia, y Dios nos va a demandar. O sea, ya sea que aprueben lo que aprueben, la iglesia tiene una misión, y cuando vayamos delante de Dios, ¿qué nosotros hicimos ante tantas leyes antinaturales que están buscando aprobar? O sea, nosotros no podemos ser una iglesia que no ejerce influencia, que no dé su opinión. Nosotros tenemos que, si es posible, arriesgar nuestras propias vidas. Es con lo que vemos en los apóstoles, por defender el evangelio, por defender la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos pensar, quedarnos de brazos cruzados, no, ya esto no lo cambia nadie, porque ya el Señor mismo Jesús dijo que esto iba a ser como en los días
como en los días de Lot. Y no es así. Nosotros nos toca enseñar. Nosotros somos los encargados de preservar las generaciones que vienen, los niños, los jóvenes, donde Satanás está enfocado, donde esta comunidad LGTBI está enfocada. Y yo creo que si la iglesia toma su lugar y su rol en este tiempo, yo veo, pastor, homosexuales en nuestras iglesias convirtiéndose de verdad cambiando, porque ya lo hemos visto. Yo lo creo con todo mi corazón, porque la iglesia tiene que tomar su lugar y enseñar lo que manda la palabra. Por eso me encanta el profeta Juan el Bautista, porque él predicaba, él arriesgó su propia vida para decirle la verdad: arrepentidos. Entonces nosotros nos toca eso, nosotros nos toca defender la palabra, defender el evangelio, y no porque ya Jesús anunció que como en los días de Lot, porque es triste ver a cristianos con esta postura de que no, pero es que el mundo ya se va a acabar y esto es algo normal. Sí, y no solo eso, sino unirnos, ¿no? Necesitamos unirnos. Y cuando nosotros vemos que estos grupos radicales, porque el grupo LGTB es un grupo radical y violento, es un grupo que manifiesta una agresividad cuando descubre que tú no estás alineado con sus posiciones. Se tornan totalmente agresivos, te insultan, te agreden verbalmente, y hay lugares en donde agreden hasta físicamente. Ahora mismo el Monseñor Ulloa es un centro, es un blanco de ataques aquí en Panamá por ese grupo, sencillamente por hablar a favor del matrimonio como Dios lo estableció, o dicho de otra manera, hablar a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer exclusivamente. Por eso nosotros necesitamos alzar la voz, y no importa, fíjese lo que le voy a decir, si mañana el Papa de Roma saliera diciendo que el matrimonio homosexual se pudiera dar, si eso él dijera mañana, si mañana él aprobara el matrimonio homosexual, igual nosotros no necesitamos la aprobación de él, ni necesitamos que él nada, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la más segura, y es la palabra de Dios la que resiste y condena ese comportamiento, porque la homosexualidad es un comportamiento. Es la palabra de Dios la que lo condena. Entonces, cuando me hablan de que lo que pasa es que cuando tú hablas contra el matrimonio homosexual, tú estás transmitiendo odio, y tu mensaje es de odio, y que tienes una fobia, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que nosotros tenemos una norma de fe, como lo dijo Jenny al principio, en donde nosotros nos regimos, y nos regimos por la palabra de Dios. La palabra de Dios rechaza, condena, critica, señala al matrimonio homosexual, y cualquier persona que se vista de pastor o pastora o lo que sea y que diga lo contrario está perdido, y no tiene el más mínimo conocimiento de qué es lo que está escrito en la palabra de Dios. Así mismo es, pastor, y que cuando estas personas dicen que la iglesia o el pastor, los cristianos que hablan en base a lo que está establecido en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios condena, que no condena solamente el homosexualismo, condena muchísimas cosas, sino que solo lo enfocan a esta línea o a esta parte cuando nosotros hablamos de esto, de lo que tiene que ver con el matrimonio que ellos quieren, el homosexualismo, el lesbianismo, pero lo que la palabra de Dios condena. Nosotros también en otra ocasión hemos hablado, pastor, usted bien lo ha enseñado, que la palabra de Dios también tiene una oportunidad y tiene ejemplos para esas personas de que esto no solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también se dio, y la palabra de Dios te brinda una oportunidad para tú salir de esa condición o de eso que estás haciendo que es incorrecto, que eso quizás usted lo podrá ver en otro momento. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso es que el creyente común necesita conocer su palabra. Y mañana no importa, mañana puede ser Buda o el que sea. Yo no quiero ofender a nadie, pero nosotros, los que creemos en Dios, nosotros nos conducimos y nos regimos por la palabra de Dios. Entonces yo tengo que decir que el Papa no es Dios, aunque muchos se rasguen las vestiduras y se molesten. A mí me dicen que es el representante de Cristo en la tierra. Aquí Cristo no tiene un representante. Aquí el representante de Jesucristo es la iglesia, no es ningún hombre en particular. Ese que es el sucesor de Pedro. Pedro murió y ni sus hijos lo sucedieron. Pero no es importante que Pedro tenga
ningún sucesor, porque Pedro al final del camino fue un instrumento de Dios para la salvación de multitud de almas. Y hoy la iglesia resplandece con la luz de Jesucristo, transmitiendo la verdad. Pero esta verdad hay que tener valor para hacerlo. Por eso yo felicitaba al buen Señor, porque tú tienes que tener valor para saber que te van a arrojar piedras, que te van a calumniar, que te van a insultar, que te van a agredir verbalmente, y decir que él, como lo dijo él dijo que la iglesia se mantiene firme en su posición de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sí, sí, y que es pecado, que la unión entre dos homosexuales es pecado, que no es un matrimonio, que la Biblia enseña que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Y es así, pastor, no importa mañana quién lo diga. Usted siempre, en otras posturas cristianas, usted siempre nos ¿quién es ese pastor? ¿Quién es esa profeta? ¿Quién es esa pastora? Es lo que Dios dice en su palabra. Ese es nuestro manual de vida. No lo que diga un hombre o lo que vaya a decir una mujer, sino lo que Dios dice en su palabra. Y eso no lo cambia nadie. No importa cuántos países aprueben el matrimonio igualitario, al final para Dios es una relación antinatural, es pecado, es abominación y son actos vergonzosos. Y nadie, por muchas leyes que aprueben, nadie va a limpiar la conciencia de esta comunidad LGTBI, porque bien saben que delante de Dios no son aprobados. Así mismo es. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Gálatas, el apóstol Pablo estaba sorprendido porque los Gálatas se estaban escuchando como un evangelio diferente. Entonces Pablo dice, entre otras cosas, dice, estoy maravillado, hablándole a la iglesia, dice, de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio que está a favor de los homosexuales es un evangelio diferente. Y Pablo dice más, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces dice Pablo, mas si aún nosotros, o sea los apóstoles, cuando Pablo dice si aún nosotros, ese nosotros se refiere a los apóstoles, si aún nosotros o un ángel del cielo pues es más que un apóstol, dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dijo Pablo. Dijo Pablo que ese sea anatema, y ese término anatema es un término de maldición. Me explico. Entonces dice Pablo, aunque sea yo, o que venga un ángel del cielo con un evangelio diferente, dice que sea anatema. Entonces, cuando tú lees esto, Pablo era más que el Papa, y un ángel es más que el Papa. Dice Pablo apóstol, si ellos vienen con algo diferente de lo que ya está escrito, pues sea anatema. Así es, quería yo decir eso, también cerrar de que muchas personas, pastor, del otro lado, y los que apoyan esto, siempre dicen o se agarran de que ustedes nos atacan con la palabra del Señor, ustedes demuestran odio, o sea, la palabra del Señor nada más es, ustedes la hablan contra nosotros. No, aquí hay un vivo ejemplo cuando el apóstol Pablo se incluye, o sea, la palabra no solamente corta para allá. La palabra también nos va a poner a prueba y nos va a medir a nosotros y nos va a regir a nosotros. Si mañana nosotros enseñamos algo que no está acorde a la palabra del Señor, como bien se ha dicho, o sea, usted no está obligado a obedecerlo ni a creerlo. Entonces es aquí donde se ve que no hay acepción de personas, pastor, en este camino. No, y que Dios definitivamente es serio con esto. Bueno, el tiempo se nos ha escapado y estoy 30 segundos. Sí, la verdad que todo está en la palabra de Dios y nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de estudiar en la palabra para no estar creyendo ni repitiendo lo que otros creen y que hay verdad, ellos se merecen unir. No, eso va contra el propósito, contra el diseño de Dios y nosotros nos tenemos que mantener allí porque el amor de Dios... Perdón que te interrumpa, pero va más allá que contra el diseño de Dios, eso va contra la voluntad de Dios. Más allá del diseño. Pues cuando Dios vio al hombre solo hizo fue una mujer, su voluntad fue una mujer para un hombre. Amén, amén. Entonces nosotros nos toca seguir haciendo la obra, haciendo en este tiempo, esta labor de ser la luz en medio de las tinieblas y llamar a lo malo como es malo. José, tienes 30 segundos. Yo cerraría diciendo, pues, Apocalipsis dice, habla de las posiciones, usted tiene que definirse. Nosotros como cristianos, aferrados a la palabra del Señor, establecemos una posición.
no al matrimonio igualitario, no a la unión entre parejas del mismo sexo. O usted es frío o usted es caliente, nosotros definimos cuál es nuestra posición a la palabra de Dios. El hashtag es no al matrimonio gay. Definitivamente que la unión gay es anticristiana, es antibíblica y es antinatural. Yo quiero darles con lo que dijo el apóstol Pablo, diciendo que si aún nosotros o un ángel del cielo viniera a vosotros con otro evangelio, con un evangelio diferente, el que ya está escrito en la palabra, pues que sea anatema. Saludos y bendiciones.